La extensión universitaria de la FACSO presenta Ciclo de debates virtuales. Paraguay en tiempos de hartazgo social. Mi país que duerme, el sueño profundo de quien no sabe lo que se pierde. Mi país que canta para así olvidar toda esa desidia y desesperanza. Duele Paraguay verte aletargando en el desencanto de un sueño que nunca llega. Mi país desierto, perdido en la vieja postal de terraplén y encierro. Mi país incierto, terco ensimismado, luchando contra enemigos muertos. Duele Paraguay verte sumido en el dolor de antaño, de una queja que no acaba. Nuestro es el camino por andar, fluye la sangre, no queda más, ya no hay fantasmas que buscar. La crisis actual. Debate 1. Invitadas especiales Lilian Soto, Verónica Serafini. Invitado especial José Tomás Sánchez. Moderan Guillermo Ortega, María del Carmen de Oliveira. Buenas tardes a los ponentes, a los docentes y estudiantes de la FACSO. Le doy la bienvenida al proyecto de extensión universitaria Ciclo de debates virtuales, Paraguay en tiempos de hartazgo social, que se divide en 3 debates. Hoy arrancamos con el primer debate, que se trata sobre la crisis actual. A continuación, voy a dar una introducción. Desde marzo, mes grandes protestas sociales. El sistema de salud paraguayo colapsó. La falta de insumos y medicamentos en los hospitales era noticia cada día. La angustia y la desesperación de las personas por no encontrar camas, medicamentos y atención para sus familias. Amigos, mostraba un panorama realmente triste. El 5 de marzo, fecha en que se iniciaron las protestas en el Paraguay, habían fallecido un total de 3.278 personas por COVID. Desde el inicio de la pandemia, en la fecha 8 de junio, este número aumentó a 10.005 víctimas fatales, cifras sumamente preocupantes para un país tan pequeño y con 7 millones de habitantes. El 5 de marzo, el país solo había obtenido 4.000 dosis de vacunas. En la actualidad es uno de los 2 países con el peor porcentaje de vacunas en América, que no llega ni siquiera al 3% de la población.
mientras que algunos países vecinos como Chile y Uruguay ya han vacunado a más del 40% de su población. Mientras la mayoría de la población padece de los sufrimientos provocados por la expansión del COVID-19, cercanos del presidente Mario Abdo Benítez y otros grupos de familias poderosas viajan a Estados Unidos para recibir las vacunas. La élite paraguaya viaja y se vacuna en Estados Unidos, mientras que la falta de insumos médicos también se hace sentir y las redes sociales se inundan de eventos solidarios para recaudar fondos. Polladas y hamburgueseadas son las populares ventas de estos alimentos a manera de recaudar para conseguir los remedios que a un pariente necesita. Objetivo general: impulsar un diálogo académico con referentes sociales y académicos respecto a la actual situación nacional, marcada por el hartazgo ciudadano ante una profunda crisis política, social y económica. A continuación hablará la directora de Extensión Universitaria, Elba Núñez, de la FACSO. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer en primer lugar al equipo de Extensión Universitaria de este proyecto que con su propio nombre ya nos viene a provocar, digamos, una reflexión respecto a un tema de coyuntura, así que por lo tanto agradecer al equipo de Extensión Universitaria por promover espacios como esto que nos va a permitir reflexionar colectivamente con académicos, cientistas sociales, organizaciones sociales también, porque creo que por las redes sociales nos están siguiendo la ciudadanía toda, digamos, entonces por lo tanto decir de que esto que la compañera muy bien ya situó, el hartazgo social en el Paraguay. Es decir, básicamente esta idea de que efectivamente los efectos de la pandemia, ¿verdad? Sabemos que en un país con profunda desigualdad, que es más un país con profunda desigualdad y con una terrible deuda histórica para garantizar el derecho a la salud universal, este contexto de la pandemia lo que viene es a exacerbar esa situación de desigualdad. Entonces, bueno, ya la mano de estos compañeros y compañeras que seguramente hoy nos acompañan y nos van a seguir acompañando en los otros dos diálogos que se prevén, vamos a poder hacer una reflexión crítica, sobre todo poder entender cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, digamos, de esa situación, y en este sentido, de alguna manera, que nos permita situar, porque desde una perspectiva de extensión universitaria crítica, no solamente queremos entender lo que sucede en la realidad, sino que de alguna forma contribuir a través del diálogo, del debate académico, político, justamente en este tema de cuál es la contribución que la academia puede hacer para poder develar la situación que existe, y no solamente eso, sino que de alguna manera impulsar espacios donde los actores sociales, movimientos sociales, digamos, organizaciones sociales puedan profundizar en la búsqueda de desafíos, en fin, leer escenarios futuros, y no solamente eso, sino articular acciones para que este patrón que está ocurriendo y que de alguna manera efectivamente es el basta ya, es el hartazgo social que existe frente a lo que está ocurriendo, pueda ser motivo para, como ciudadanía crítica, poder pensar en función a esta situación y de alguna manera ver cómo desde aprender, digamos, desde los procesos de resistencia y organización que van impulsando organizaciones que a pesar de la situación de hartazgo siguen conquistando ollas populares, siguen, digamos, en fin, movimiento estudiantil que conquista arancel cero, y es más, no solamente eso, sino que además incluso leyes que de alguna manera tratan de aliviar en parte, pero sabemos que eso
de todas maneras es insuficiente la situación terrible de salud que pasa la población en Paraguay. Queremos decir de que para la Dirección de Extensión Universitaria es demasiado estratégico este espacio de debate, y pensamos que de alguna manera tiene que permitir la reflexión crítica y pensar en términos de cómo afianzar el compromiso social hacia una perspectiva, digamos, de seguir soñando en un Paraguay que efectivamente no solamente nos merecemos, sino que constitucionalmente tenemos garantizado el derecho a la salud universal. Así que, por lo tanto, en este sentido, la necesidad de avanzar en la construcción, digamos, a partir de los debates teóricos, políticos, y, por qué no decirlo, incluso en términos de proposiciones, ¿verdad? Como para seguir pensando en este escenario en una sociedad democrática con mayor justicia social, y sobre todo agradecer a los organizadores por este espacio y alentar a digamos, las personas que siguen este espacio para efectivamente contribuir a enriquecer el debate y sobre todo seguir pensando en que una sociedad diferente es posible, y que en este sentido la academia está llamada a afianzar su compromiso social en esta línea. Así que muchísimas gracias y éxitos en todo este diálogo. Muchas gracias, directora. A continuación va a hablar la directora de Trabajo Social, Estela García, de la FACSO. Muchas gracias. Ahí, pongo más fuerte. Muchas gracias. Al igual que Elba, quiero agradecer la presencia de ustedes, este proyecto tan interesante que cumple una de las misiones más importantes de esta facultad, que es desnaturalizar la realidad, desvendarla, mostrarla así de crítica y cuestionable como es. Entonces, el solo título del evento, esto que en una palabra sintetiza situaciones tan adversas que vive nuestra sociedad de hartazgo, efectivamente, quiero celebrar, porque en realidad el principal papel de las ciencias sociales es desvendar, sacar la venda de nuestros ojos y mostrarnos la realidad tal cual es, hurgar en sus causas más estructurales, y a pesar de mostrar así de conflictivo y caótico, también desde el pensamiento académico, desde el pensamiento independiente y cuestionador, plantear algunas posibilidades superadoras. Entonces, este tipo de eventos ofrece insumos muy claves como para eso. Así que celebramos este evento, agradecemos a los organizadores, a los expositores, así súper destacados encima del mundo de las ciencias sociales y de la sociedad paraguaya, muy conocidos todos ellos, compañeros, compañeras, muchas gracias, y a quienes están presentes. Con este saludo me despido, gracias, y sigo escuchando, gracias. Muchas gracias, profe Estela. A continuación vamos a comenzar con la ponente Verónica Serafini. Ella es doctora en Economía, maestría en Ciencias Sociales, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Puede comenzar. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es difícil plantear una discusión en un contexto como el que tenemos ahora, tan abrumador, tan pesimista, con tantas muertes, enfermedades, tanta gente querida afectada por muchas razones. Por la enfermedad, por la pérdida de ingresos, por la desesperanza de ver que aún en pandemia hay actos de corrupción. Ahora acabamos de ver que hay un paro de transporte, de transportistas, para complicar la situación, la gravedad de la situación, de tanto sanitaria como económica. Pero creo que Estela apuntó muy bien, es un momento también de pensar en utopías y en esperanzas. Y creo que ahí tenemos mucho por hacer a pesar de la crisis. Y bueno,
pero creo que lo negativo es importante y los datos, la información que tenemos son importantes porque nos permite también poner en perspectiva qué es lo que tenemos enfrente, qué podemos acordar como país. Creo que hay cuestiones que son básicas, que podemos acordar sin mucha discusión en un país en el que discutimos demasiado, pero no pudimos hasta ahora acordar puntos básicos. Y creo que esta crisis nos tiene que ayudar a ponernos de acuerdo. Y hay algunas cuestiones que creo que nadie podría estar en desacuerdo de poner en la discusión y de generar un pacto con un contrato que operacionalice el contrato que ya está vigente en la Constitución. Y ahí querría puntualizar una cuestión. En primer lugar, cuando hablamos de crisis, en el momento actual, creo que hay que mirar la información hacia el pasado. La crisis que estamos viendo en la pandemia no es una crisis originada en la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue exacerbar, profundizar, visibilizar más lo que desde hace muchos años la ciudadanía venía demandando, los economistas veníamos diciendo, y confluyeron muchas crisis. En primer lugar, la crisis sanitaria, que hoy nadie duda de que la crisis actual tiene que ver con el abandono del sistema sanitario y la ausencia de políticas de protección social. Porque lo que permitió en los países desarrollados y con sistemas de protección social, lo que se pudo hacer en otros países fue reducir la actividad económica a lo mínimo posible, porque existían suficiente espacio fiscal para financiar políticas y también una mayor cobertura de protección social. No se puede desvincular hoy la crisis sanitaria de los sistemas de protección social. Y eso ya venía con problemas anteriores. Digamos que ahí no hay una crisis, no es nueva la crisis. La segunda crisis, muy de la mano sobre todo con la crisis del sistema de protección social, tiene que ver con la crisis económica. La crisis económica que hoy estamos viendo, digamos que pone en evidencia un modelo de crecimiento económico que hace muchos años sabíamos que no era sostenible en el tiempo. Un modelo económico que generó mucha riqueza en nuestro país, porque creció a tasas mayores durante casi una década, a tasas mayores del 5% promedio anual, con estabilidad económica, o sea, mejores condiciones imposibles, pero no tuvo un efecto derrame. Y ¿dónde se ve ese problema? En los altos niveles de informalidad. Desde hoy está colgado en la página del INE los nuevos datos de población en situación de trabajadora informal, y se repite la historia, largos años de empleo informal, sin seguridad social, y eso se traduce en volatilidad de los ingresos. Y ahí hay un discurso que lo tenemos que poner. Se valora la estabilidad macroeconómica, es muy valorada la estabilidad macroeconómica, pero no valoramos, o la certidumbre económica. Para los economistas es un gran valor la previsibilidad económica, por eso que valoramos tanto la estabilidad macroeconómica, pero ese mismo discurso a nivel macro no lo llevamos a nivel micro y de las familias. También debiéramos valorar
la certidumbre que tienen las familias, que debieran tener, o preocuparnos por la incertidumbre. Si nos hubiéramos preocupado de la incertidumbre a nivel micro, como nos preocupamos por la estabilidad macro, hoy hubiéramos tenido también mejores sistemas de protección social, porque la protección social es lo que permite reducir los riesgos y las incertidumbres. Entonces me parece que también hoy, además de discutir políticas, necesitamos poner en perspectiva también las narrativas sobre los valores que tenemos en la sociedad y sobre todo discutir esos valores que son prevalecientes en algunos ámbitos, pero no en otros. Y además, bueno, una crisis sanitaria que está dentro de una crisis social. Creo que hay que enmarcar la salud como parte de una crisis mayor, que es la crisis de lo social. Hoy seguimos teniendo jóvenes fuera de la educación media. Paraguay no ha logrado universalizar los niveles de educación mínimos para que puedan dejar la pobreza, por lo menos. Tenemos 25% de pobreza, pero también un 40% de familias que están por encima de la pobreza y que pueden caer muy fácilmente en la pobreza y no cayeron durante la pandemia por el programa Putuvo, y no cayeron tampoco porque aún en la peor pandemia del siglo tienen que salir a trabajar. Y finalmente también tenemos creo que tenemos que discutir una crisis que ya venía también, la crisis de reproducción social, y dentro de esa crisis de reproducción social, una crisis de cuidado. La pandemia nos demostró el rol que tienen las mujeres en términos del cuidado, un rol que si no se socializa, termina penalizándoles en su autonomía económica, en sus estudios, en su capacidad para vivir una vida libre de violencia, en su capacidad para envejecer con un ingreso propio y con autonomía, porque si las mujeres no salen, no trabajan o aunque no trabajen, no tienen seguridad social, terminan dependiendo de alguien, en su niñez de un padre, en sus edades medias también de un padre o de una pareja o de un hermano, y en la vejez de otras personas. Entonces tenemos que también poner eso en discusión, qué clase de sociedad, qué tipo de sociedad queremos, con la mitad de la población, con muchísimas restricciones, porque toda la carga de la reproducción social termina cayendo solamente y exclusivamente sobre las mujeres, aunque a veces hablemos de familia. Cuando hablamos de familia, al final termina siendo las mujeres. Y finalmente creo que toda esta crisis hay que mirarla a nivel global, no solamente interna. Esto que hoy estamos viviendo... Disculpe por interrumpirla, le quedan 5 minutos. Sí, con esto termino. Estos problemas que hoy estamos viendo a nivel nacional no son internos, vienen de un engranaje mayor que tiene que ver con las formas en que nos globalizamos, con formas con patrones de producción a nivel mundial que le ubicó a Paraguay dentro de un marco más extractivista, donde nosotros estamos exportando materias primas sin valor agregado e importamos valor agregado, donde estamos importando nuevas formas de trabajo todavía más precarizadas que las que teníamos, que es lo que se llama uberización de las economías, en un mundo en el que vendemos nuestro país como barato y donde solo terminan ganando las grandes corporaciones y el capital. Por eso hoy se está discutiendo también en el mundo un impuesto
mínimo a las corporaciones de manera a limitar esa carrera a la baja de impuestos en nuestros países que terminan beneficiando solo a las grandes corporaciones y no a las personas. Y finalmente, si queremos servicios públicos, tenemos que terminar pagando nosotros los impuestos, mientras que el gran capital o las corporaciones se benefician. Hoy está eso en discusión, los flujos ilícitos, están en discusión. Paraguay está entre los 20 países de mayores flujos ilícitos, está en discusión un impuesto a la riqueza, y todo eso obviamente nos afecta. Ni hablar de las vacunas, ni hablar de un punto fundamental que nos demuestra también las grandes desigualdades y el rol que tienen los países y las grandes empresas farmacéuticas. Creo que ese es un caso muy particular que nos muestra cómo nosotros no estamos aislados y necesitamos mirar el contexto nacional a partir de un contexto más global. Así que creo que tenemos grandes desafíos, pero también tenemos grandes temas en los que ponernos de acuerdo. Un sistema universal de salud, un sistema universal de protección social, mejor calidad y cobertura universal de educación. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esas metas? Y creo que ahí hay tenemos una gran oportunidad para estos acuerdos básicos y caminar hacia eso para los próximos 30, 40 o 50 años. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le sigue el ponente José Tomás Sánchez. Él es docente e investigador del Instituto de Desarrollo, es máster en Administración Pública y candidato al PhD en Gobierno por la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir mi pantalla. A ver si me confirman que están leyendo. Sí, se puede ver. Es la página Sí. inicial, ¿no? Sí, así mismo. Pandemia y crisis. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los asistentes y las asistentes que están aquí con nosotros hoy para pensar un tema que tiene que ser pensado y repensado todas las veces necesarias, porque es realmente un momento que va a llevar probablemente a cambios muy intensos, pero cuya dirección no se puede predecir, ¿no? Entonces comienzo con esta imagen de Itaipú. Y es una invitación para pensar qué tiene que ver esta imagen de Itaipú con la situación que vivimos, ¿no? Cada contexto crítico, cada coyuntura crítica puede pensarse como un evento que no deja las cosas como estaban. Esa puede ser la definición más básica de una coyuntura crítica. Si eso es así, y esto sin duda va a ser una coyuntura crítica porque por el impacto y la magnitud de los efectos en la economía, en lo social, en lo político, va a tener derivaciones insospechadas, ¿no? Entonces el COVID es como una suerte de represa a una crisis actual, pero no sabemos a dónde va a llevar esa crisis. Esa es la importancia de esta pregunta, ¿no? Muchos asociaron, y yo fui uno de ellos, en un artículo que publiqué en Telere Cómplice, a ciertas condiciones de la pandemia con similitudes de una guerra, ¿no? Porque en la pandemia y sobre todo el año pasado quedó muy claro que el interés soberano estaba depositado en el Estado. No estaba depositado ni en las élites económicas, ni en la sociedad, digamos, en sus diferentes actores. Los estados actuaron como actúan en las guerras,
eh, relegando todo a su interés, cerraron fronteras, paralizaron la economía, restringieron derechos, invadieron más digamos, la privacidad de la gente, encarcelaron mucha gente, se persiguió hay un montón de gente que hoy cada uno sale sin miedo a ser imputado, ¿no? Por la fiscalía. Por el año pasado hubo miles de personas imputadas con una validez normativa y constitucional muy, muy cuestionable, que en algún momento también habrá que discutirse en esta sociedad, ¿no? Entonces, como en las guerras, los estados actuaron y supeditaron todo a sus propios intereses. O sea, si ustedes recuerdan las imágenes de ciudadanos paraguayos pasando días y semanas en el puente de la amistad queriendo entrar a su país y el estado denegándose derecho, es porque queda claro quién tenía la sartén por el mango, ¿no? Ahora bien, las guerras generan diferentes efectos. Si podemos pensar que hay algunas asociaciones entre este contexto y una guerra, las guerras generan efectos no todos en la misma dirección. Este es un cuadro que muestra tres líneas. Perdón porque no encontré en castellano, pero muestra tres líneas, tres curvas, ¿no? De 1890 al 2010 muestra la primera curva, o la que está más arriba, la azul, es el impuesto a la renta. Cuando surge el impuesto a la renta y cómo se mueve en el tiempo. La curva en verde es la tasa de sindicalización. Estamos hablando de los países desarrollados de la OECD. Y la línea naranja es el impuesto a la herencia. Fíjense que acá más o menos es la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914 a 1919. Cómo los picos van para arriba en el momento de guerra, en los tres indicadores. Luego decrecen cuando se da el momento de paz, vuelven a tener un ascenso en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que más o menos es aquí, y luego se estabilizan y vuelven a decaer durante la Guerra Fría. ¿Qué es lo que vemos aquí de interesante? Vemos que los estados, por una parte, disciplinan a la élite y aumentan su capacidad extractiva en dos impuestos que ni podemos soñar hoy en Paraguay, ¿no? El impuesto a la herencia y el impuesto a la renta ya tenemos, pero con condiciones muy favorables todavía a las élites económicas. Pero lo que vimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial es el Estado supedita también su interés por sobre la élite y logra disciplinarlas y extraerle mucho más recursos. Y también vemos con la tasa de sindicalización que aumentan los vínculos horizontales en la sociedad, especialmente en sectores medios y trabajadores que pasan a sindicalizarse. Por supuesto, las causas de aumentos impositivos y de sindicalización no todo tiene que ver con las guerras, pero sin embargo las guerras ayudan a movilizar estas cuestiones. También con las guerras aumentaron las tasas los derechos al voto. Este es un cuadro sobre el derecho al voto de las mujeres y cómo se expanden luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay también movilizaciones de incorporación política porque la gente siente que si no participa en estos momentos donde se van a definir sus destinos, o sea, siente que deben participar, no pueden quedar afuera porque además la carga de estos eventos, las cargas de las guerras en general son repartidas de forma desigual, así como la pandemia. Sufren mucho más los sectores populares que las clases altas, ¿no? Esto va a pensar nomás en algunas dimensiones de lo que podría traer en algunos años más estos elementos. También podemos pensar que los resultados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron muy disímiles en cuanto a las orientaciones políticas de los países. Después de la Primera Guerra Mundial, recordemos, colapsaba un imperio, surge el nazismo, surge el fascismo. Hay también un redireccionamiento de las sociedades hacia autoritarismos muy potentes. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Al menos en Occidente hay momentos, o al contrario, que son más democratizadores. Si podemos pensar ahora en 3 dimensiones rápidamente sobre la pandemia en Paraguay, en la económica, la política y la estatal, me gustaría presentar algunas ideas también, ¿no? En la dimensión económica, este cuadro muestra la variación mensual del movimiento económico, ¿no? Es como un PIB partido por meses, Producto Interno Bruto partido por meses. Este enero del 2020, antes de la pandemia, acá en marzo comienza la pandemia y este es marzo del 2021, el marzo último, ¿no? Esta última columna muestra la variación entre el momento marzo 2021 en comparación con febrero 2020, que es previo a la pandemia. Y vemos que Paraguay ya está en proceso de recuperación económica. Hay que discutir qué significa esta recuperación económica, a quién beneficia más, a quién beneficia menos, pero si vamos a pensar a dónde nos va a llevar la pospandemia, este es un elemento que hay que tener en cuenta. No estamos, por así decir, en la situación de Perú, que está en el último lugar, que sigue estando peor que cuando comenzó la pandemia, o Argentina, o Chile, países que tienen un nivel de conflictividad política, y quizá eso puede ser bueno, porque la conflictividad política puede llevar a parir nuevas realidades políticas también, y sin duda la estabilidad económica tiende a ser conservadora, ¿no? Entonces, esto es un elemento para que reflexionemos también qué es lo que se va a mover en el momento de la pospandemia. En cuanto a lo político, tenemos que pensar también en qué momento de la pandemia nos va a encontrar la vacunación o la estabilización de las muertes o de las enfermedades. Paraguay en este momento, a pesar de los dramas que vemos a nuestro alrededor, está en un momento de caída de la curva de muertes por millón de habitantes. Fíjense lo contradictorio de países como Argentina o Chile, que con vacunación masiva siguen aumentando la cantidad de muertes por millón de habitantes, lo cual uno puede pensar y asociar con los niveles de conflicto político también, ¿no? Sobre todo Chile, por lo menos, de dinamismo político. De conflicto no estoy hablando con una carga peyorativa, ¿no? Pero bueno, esto para tener en cuenta dónde nos va a tocar la post-pandemia o la vacunación, mejor dicho, que va a terminar con la pandemia y en qué momento de la curva vamos a estar. Esto también es otro elemento para pensar lo político, es la distribución de los casos y fallecidos por edad. Porque acá tenemos una distribución muy distinta entre la gente que ya puede votar, pero es joven todavía y tiene menos de 60 años, de 50 años, que es la gente que tiene el mayor número de contagios, pero el menor número de muertes. Versus la experiencia de personas con más rango de edad, digamos, que tienen son la menor proporción de casos, pero la mayor proporción de muertes. Si pensamos en dónde va a estar la juventud a la hora de decidir o movilizarse políticamente, esto también es un elemento para tener en cuenta, ¿no? Esto, por supuesto, no es para tomar a la ligera, ni estoy sacando conclusiones de este cuadro, pero hay que hacer esta distribución de edad y hay que pensar la experiencia de los distintos grupos etarios y, por supuesto, también cruzar por clases sociales, género, etcétera, para pensar cuáles van a ser las orientaciones políticas. No hay muchos estudios sistemáticos con evidencia sobre la valoración de las pandemias, pero hay algunos. Encontré este que muestra, disculpe también por estar en inglés, pero básicamente nos muestran cuál es la aprobación de lo que tienen los gobiernos a través de encuestas en los países donde los casos de la pandemia fueron bajos, y que es la raya azul arriba, y los casos en donde los países donde los casos fueron altos. Y vemos, estas son las semanas. Interrumpa. Tienes 5 minutos. Ya termino.
Y estas son las semanas, la línea horizontal son la cantidad de semanas que pasaron a partir del caso número 100. Fíjense que los dos grupos de países, o sea, todo el mundo a partir de una crisis, y esto nos va a recordar también nuestra realidad, todos tienen la aprobación aumenta. Eso es muy común en los inicios de shocks o de eventos de este tipo, guerras, invasiones o pandemias, donde la aprobación del gobierno aumenta, todos van para arriba. Pero en los países donde los números de casos no se detuvieron, la aprobación del gobierno decrece. Acá tenemos a Brasil, que recordábamos en el cuadro económico, estaba ya en casi recuperación del nivel prepandemia y sin embargo la aprobación gubernamental está decreciendo. Eso significa que si los números de casos en Paraguay siguen aumentando o la percepción es de que aumentan, va a tender entonces, si esto es cierto, a que la aprobación gubernamental caiga rápidamente, ¿no? Por otra parte, si la pandemia es controlada y si los casos decrecen, pues la aprobación va a aumentar. Por último, quería ir a la dimensión estatal para pensar también en nuestro estado, que es pequeño, ¿no? Este es el ranking de presión fiscal de los diferentes países y cómo Paraguay está muy abajo en el ranking latinoamericano. Este es el promedio latinoamericano es 23% de presión fiscal. No sé si lo estoy diciendo bien, ahí por suerte está Verónica para corregir. Y Paraguay está muy, muy abajo. Nuestro estado es pequeño, pese a todo lo que se diga, ¿no? Este es el número, la proporción de empleados públicos en relación a la población ocupada de un país. Es decir, ¿cuántos empleados públicos tenemos? Acá se dice que tenemos una población sobredimensionadamente ocupada en el Estado, pero a nivel comparado eso es mentira. Paraguay está muy por debajo también. Y quiero traer acá por último el tema de la protección social y uno de los programas más exitosos de Paraguay, que es este Coporá. Nos llevó 13 años alcanzar 160.000 familias. Entre el 2005, cuando más o menos teníamos 5.000 familias asistidas por el gobierno cuando su programa de protección social, y el 2018. 13 años. Para pensar, el gobierno, si en algo lo acertó, fue en el programa Putubó. Putubó llegó de 103.000 personas a 1.152.000 en 4 meses. Lo que había llevado décadas o más de una década, lo hizo con un programa que no tiene intermediarios clientelares. Es una relación directa donde por primera vez la ciudadanía puede inscribirse a un programa de protección social y recibir ese beneficio de forma directa. Esto va a generar, ¿por qué menciono esto? Porque cuando pensamos en la estatalidad y la protección social y la política, porque acá no están los partidos políticos, no están los partidos mediando esta situación, ni están las tradicionales redes clientelares de este país, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo la gente va a percibir, o por qué también esta emergencia se logró contener de alguna manera, gracias a programas con un montón de problemas, seguramente, muy insuficientes, por cierto, pero que lograron contener la emergencia, me parece. Es para pensar también en la pospandemia. Con esto termino. Hay veces que estas circunstancias históricas llevan a cambios inesperados y cambios no previstos y cambios quizá por razones equivocadas. La derivación desarrollista y democratizadora de algunas guerras es un ejemplo de cambios positivos sin intención de ello. No se dio por una aspiración técnica a mejorar el mundo, ni porque de repente unos señores feudales que nada tenían que ver con las democracias amanecieron con ganas de serlo. Eso va a pensar nomás que pueden haber cambios más allá de quienes estén en las posiciones de poder y más allá de lo que estemos previendo de lo que vaya a suceder a nivel popular, ¿no? Ahora, una pregunta también interesante es si se perdió una chance. Cuando comenzó la pandemia el año pasado y la élite no podía salir de este país, me parece que era el momento para que el gobierno diga, acá vamos a impulsar un cambio radical en la dirección, en la capacidad del Estado de proteger a su población
y iba a tener apoyo, porque un Bierzi no iba a poder salir del país para internarse. Ahí iba a haber apoyo probablemente para infraestructuras mucho más grandes de atención a la crisis sanitaria. Y por qué no a otros tipos de crisis que iban a haber. La oportunidad me parece que se perdió justo cuando el pico de la crisis estaba, digamos, paralizó a la gente y la gente aceptó comportarse según lo que pretendía el gobierno. Bueno, son cuestiones para pensar y debatir. Muchas gracias. Muchas gracias al docente e investigador José Sánchez. Ahora presenta a Lilian Soto. Ella es médica por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, máster en Administración Pública por la Universidad de Ohio, Estados Unidos, y diplomada en Presupuestos Públicos Pro Equidad de Género por la Flaxo de México. Ocupó cargos de responsabilidad gremial, político partidarios y de representación pública a nivel local y nacional. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación para este debate. Creo clave que esto se vaya expandiendo para poder pensar en nuestra realidad y en lo que va a suceder en la pospandemia. Quiero enfocar mi exposición en tres aspectos. Primero, me referiré a los factores que actuaron de detonantes para este hartazgo social, como bien dice el título del panel y de la serie que van a tener, o que vamos a tener, de este hartazgo social que se expresó en las manifestaciones de marzo del 2021, y quiero profundizar un poco en lo concerniente al sistema de salud. Después me quiero enfocar muy brevemente en algunos autores claves en este tiempo de pandemia y también en las movilizaciones, y finalmente quiero intentar colocar algunos elementos que creo que forman parte del horizonte que se abre ante nuestros ojos en estos momentos en los que nos encontramos. Y por supuesto, estos factores, con todo lo que se está planteando, tenemos que mirarlos con mucho detenimiento. En relación con el primer punto referido a los detonantes, creo que resulta indudable que se relaciona con la impotencia de la población ante la falta de respuestas a las necesidades de salud que desató la pandemia, y con el malestar acumulado ante la insuficiencia de los sistemas de protección social, como ya se mencionó, la insuficiencia de garantizar el derecho de la población al empleo, a un ingreso digno, a la alimentación durante todo este tiempo de la crisis sanitaria. Y creo que el elemento central es que desde el inicio de la pandemia ya se vio como emergente la ineficiencia, como el modus operandi casi de el ámbito gubernamental en varios aspectos. Había prueba y error en todos aquellos mecanismos que se iban desarrollando para afrontar la pandemia, si bien hubo una alta mirada positiva, digamos, al inicio de la pandemia ante las medidas que se fueron tomando para tratar de confrontar todo el proceso de crisis sanitaria. Ahora, esta ineficiencia en el ámbito de la salud fue absolutamente devastadora. Pese al endeudamiento multimillonario, que en una parte importante estuvo destinado a la preparación del sistema de salud para los tiempos más difíciles que todas sabíamos que vendrían de acuerdo a todas las predicciones que existían, cuando empezó a aumentar la cantidad de personas que necesitaban de camas de terapia y de todo lo que rodea a una internación en cuidados intensivos, sobre todo en términos de medicamentos muy caros y de otros insumos, el sistema se saturó muy rápidamente y empezó a hacerse visible que no se habían realizado todas las previsiones correspondientes para las compras que se necesitaban para
que realmente se pudiera responder a las necesidades de las personas, y tampoco para la adquisición de las vacunas como se está evidenciando ahora. La consecuencia, por supuesto, fue la desesperación de la gente ante la muerte inminente de sus familiares, y sin tener los recursos económicos que les demandaban desde el propio sistema de salud, incluso desde los ámbitos en los cuales existía un seguro social, el magro seguro social que tenemos en el sentido de la escasa cantidad de gente que está afiliada al Instituto de Previsión Social, y ni qué decir desde el sistema público en general, desde el sistema del Ministerio de Salud y del sector privado. No tenían los recursos económicos para intentar salvar las vidas de quienes llegaban a los hospitales, y creo que este elemento fue cada vez más claro, y una impotencia y una rabia de la gente que desata un poco todas estas últimas manifestaciones, porque desde el inicio de la pandemia hubo procesos de movilizaciones. Y esto además sucedía, y me parece que esta es una cuestión clave, Verónica ya se refirió algo también a este tema, que sucedía en un contexto global que ya había demostrado claramente que su peor cara no iba a cambiar con esta pandemia. No iba a existir ningún atisbo de que se dieran modificaciones. Supimos desde el principio que la lógica del capitalismo extractivista, depredador, acumulador, no cambiaría ante la crisis. Basta recordar lo que sucedió al inicio con el acaparamiento de las mascarillas, de los respiradores, hasta por acciones de tipo pirata de los países con mayores recursos que se quedaban con los pedidos de los países de menores recursos, tanto acá en América Latina como en otras regiones. Entonces, este manejo de apropiación de recursos a cualquier costo por parte de los países de mayores ingresos no iba a cambiar, ni con la pandemia, hacia acciones más solidarias y de distribución equitativa. Al revés, más bien parecería vislumbrarse un capítulo más de lo que Naomi Klein, que me parece que la pega justo en todas estas cuestiones, denomina el capitalismo del desastre, es decir, el aprovechamiento de momentos de trauma colectivo como para utilizar el miedo y el desorden, estas son sus palabras, el miedo y el desorden como catalizadores de un nuevo salto hacia adelante del sistema capitalista mismo, en donde todo vale y donde las estrategias de solidaridad en realidad no existen, sino que son meros discursos. Es decir, teníamos esto como marco y la incapacidad criolla, gubernamental, para brindar las respuestas necesarias ante la pandemia, que en realidad no apareció de la nada ni abruptamente, también ya se dijo acá, porque esto se asienta sobre décadas de ineficiencia y corrupción, que en el sistema de salud significó una salud pública precarizada, fragmentada, desfinanciada, desabastecida, privatizada incluso. Creo que conocemos lo que significan los procesos de privatización de la propia salud pública, con personal insuficiente, y donde en realidad primó siempre el concepto, prácticamente todo el tiempo de gobierno del Partido Colorado, de la salud como mercancía y no como un derecho. Los cambios que empezaron en 2008 no continuaron, no se fortalecieron las políticas que podían haber dado un giro diferente a esta historia. Por ejemplo, en los procesos de vacunación, al estar debilitada la asistencia primaria de la salud, la no expansión de las USF fue un hecho que hoy podrían estar vacunando a las personas en sus casas, a la población, sobre todo a la más carenciada, porque la conocería a profundidad, y sin embargo, ese gran avance que había significado pasar de 13 unidades de salud de la familia en el 2008 a más de 700 en el 2012, cuando se produce el golpe, no avanzó. Se detuvo con los siguientes gobiernos y en 10 años tuvimos apenas un aumento de 100 unidades de salud de las familias, cuando la planificación decía que debían existir 1.800 unidades de salud de la familia para cubrir todas las zonas carenciadas del país. Con el cartismo
Y con el abdismo no hubo modificaciones a esto, no se aumentaron como se deberían aumentar las USF, no hubo una mirada de derecho a la salud y además la salud pública incluso volvió en varias de las entidades a la lógica que durante años se había instalado, dejando de lado la construcción de la carrera sanitaria, el sistema de concursos como único mecanismo para acceso y promoción y otra vez con una partidización muy importante. Entonces, la pandemia se instaló sobre un sistema de salud pública sumamente débil para responder a una crisis y si a esto le sumamos la sumisión de los actores públicos a los poderes fácticos económicos y la corrupción criolla ante la crisis que antes de pensar en términos de colectivo social que necesitaba un salvataje con el esfuerzo de todas las personas, vio incluso una suerte de oportunidad, entre comillas, para sus intereses particulares y el aprovechamiento indebido y la corrupción no solamente no aminoraron en la pandemia, sino que resultaron en acciones realmente infames, como los sobrecostos sin control de los precios de medicamentos necesarios para salvar vidas. No podemos olvidar que la gente acudía a las farmacias de Clorinda, contrabandeaba los medicamentos para poder realmente tener aquello que necesitaba la gente para salvar sus vidas y los robos descarados en las compras públicas ni hablemos. Hoy estamos viendo todo esto ya con todos los elementos, veremos si realmente no quedan en la impunidad. Entonces, creo que claramente esta impotencia de la población para tener una respuesta a sus necesidades de salud aparece como el detonante fuerte que se instala sobre todos estos aspectos históricos, estructurales y culturales vinculados a la administración pública del país, en donde el sistema de salud no solamente no fue la excepción, sino fue uno de los que sufrió los principales impactos de esta cultura política, que en realidad es como que desprecia las políticas públicas y precariza todo lo existente en el marco de una población que apenas tiene el 27% de cobertura de seguro médico. Así que el IPS, además de tener tan poca gente asegurada, además colapsa y no pudo responder a quienes estuvieron asegurados. Entonces, no era difícil, de hecho, que ante el dolor de la imposibilidad de obtener atenciones adecuadas de salud, que se expandió de una manera impresionante, porque esto siempre había sucedido, pero sucedía en pequeños grupos, vivían esto algunas familias, hoy están viviendo, más de 300.000 familias ya están pasando por esta situación de haber tenido el COVID y haber tenido algún tipo de dificultad económica, y si tenemos 10.000 muertes, bueno, ya entendemos lo que eso significa en términos de lo que implica el detonante principal para esto. Entonces, creo que tenemos que colocar esta situación de detonantes en su dimensión hoy, porque no acabaron los elementos que estuvieron presentes para el detonante del marzo 21, es decir, siguen esas circunstancias. Entonces tenemos que ver qué es lo que realmente va a suceder. ¿Sí? ¿Tengo 5 minutos? Sí. ¿Sí? Bueno, bien, voy rápidamente entonces a ciertos autores que me parecen absolutamente claves para todo lo que fue esta pandemia y en las movilizaciones. Las mujeres creo que han sido autoras centrales en la pandemia y en las movilizaciones también. Fueron las que paliaron las carencias en la alimentación en los barrios con las ollas populares. Son también autoras centrales del sistema de salud. No hay que olvidar que enfermería se compone mayoritariamente por mujeres y finalmente han sido también las más afectadas por algunas de las consecuencias de la pandemia, como la sobrecarga en las tareas de cuidado, que ya se mencionó acá, la necesidad de sumar a sus labores la educación de niñas y niños con el tema de las medidas relativas a la salud, a la educación, y también con todo lo que significa el aumento de la violencia intrafamiliar y algunas ocupaciones que son prioritariamente de mujeres, como las trabajadoras domésticas, han tenido otro tipo de cuestiones que todavía tienen que ser estudiadas, porque en toda la región realmente han sido las más impactadas con el desempleo y probablemente en nuestro país también. Algunos elementos para el horizonte. Primero, las causas de las movilizaciones, de las molestias, del hartazgo social no cesaron, no desaparecieron, continúan ahí, la pandemia no terminó. Tenemos una baja concurrencia a los vacunatorios, que es uno de los aspectos más preocupantes, porque sabemos con claridad que solamente cuando un alto porcentaje de la población vacunada
está vacunada, entonces se puede frenar realmente la transmisión y nosotros no lo frenamos. Podemos estar en una curva más o menos descendente, pero no podemos decir que se pueda estar frenando cuando tenemos este porcentaje de la población vacunada. O sea, apenas el 30% de la población es la que se está inscribiendo y de esa alrededor del 80% es la que efectivamente se va a vacunar. En este marco hay una sociedad que creo que es un gran campo de disputa. Y voy a mencionar solamente para terminar algunas de estas disputas. La disputa del discurso negacionista y antivacunas con el discurso científico, indudablemente, que es lo que nos puede hacer frenar esta expansión de la pandemia. La disputa del discurso y la acción fundamentalista y antiderechos con los feminismos y la lucha por los derechos humanos, y está muy vinculado con el tema negacionista y antivacunas. La disputa entre quienes sostienen y consolidan un modelo de acumulación basado en la depredación de los bienes naturales y quienes proponen un modelo que tenga otra mirada, poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida y con ejemplos claros como el tema de las ollas populares. La disputa en torno al rol y la envergadura del Estado. Todo esto hoy está en el terreno en términos de lo que realmente tiene que ser discutido. ¿Se discute esto? No, en muchos de los ámbitos no se discute. En la política seguimos teniendo a candidatos que están, no sé, desde cosificando a las mujeres, haciendo videos con cuestiones que realmente colocan una mirada muy difícil ante todo lo que pueden ser cambios posibles. Así que, bien, yo creo que todo esto lo tenemos que ir analizando con mucha profundidad, expandir ese debate, porque no sabemos si estas elecciones municipales realmente podrán ser la medida de cambios posibles. Hay que recordar que en las localidades se juegan los caudillismos locales y hasta familiares, y tratar de colocar que el elemento central que en realidad subyace en todo esto que estamos viviendo son las inequidades, son las desigualdades, y que para tocar esas inequidades y esas desigualdades, la lucha, la movilización, las propuestas y el generar algún tipo de otros acuerdos es absolutamente indispensable. Bien, gracias. Muchas gracias, doctora Lilian Soto. Ahora la compañera Silvia va a hacer las preguntas. Buenas tardes, enriquecedora ponencia, realmente la que estamos presenciando, escuchando y disfrutando. Y eso se evidencia en la participación activa en las redes sociales, especialmente en el Facebook. Comparto algunos comentarios y algunas preguntas. Tenemos, Pedro Tanaka dijo, ¿qué mecanismo de control se debe aplicar para evitar que sigan robando los recursos para la salud? No sé quién podría contestar esto. Voy a ir diciendo y después pueden ir distribuyéndose. Claudio Rolón dijo, los programas no contuvieron nada. La gente que salió a la calle está imputada. Congelamiento judicial. La gente está apenas comiendo, sobreviviendo, metiéndose droga. Los jóvenes resistiendo a los hospitales y en sus casas, aguantando las vías en lo internacional, multiplicando las ollas y las polladas, enterrando sus muertos. No contienen nada. La única solución es ANR nunca más. Después dijo Fanny Balcazar, ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, está saludando. Luis Peña dijo, esto era para José Tomás Sánchez, dice que interesante y acertada la comparación. Gabriela Cardoso, el cansancio sería el mayor factor de rebeldía ante las normas establecidas en cuarentena. Una pregunta, si el cansancio sería el factor de rebeldía. Cristina Duarte dice, ¿a qué se debe el actuar de la gente, el descontrol, a no querer más a respetar las normas de bioseguridad y las normativas impuestas? ¿Por qué al principio sí se respetó un poco más y ahora prácticamente la gente ya no está queriendo saber nada, pese a que cada vez hay más muertos? Verónica Solís dijo, sería interesante que el gobierno aporte más en esta pandemia. Cintia Fernández, ¿qué opinan de la manera de comunicación del Estado hacia el pueblo? Me parece que sigue siendo un problema de forma de difusión de información y se resalta más con esta pandemia.
No sé si alguien quiere contestar alguna de estas preguntas, alguno de estos comentarios. ¿Puedo? Lo hacemos en el mismo orden. Lo hacemos en el mismo orden, sí. Bueno, yo tengo 3 comentarios. Espero acordarme del tercero, creo que ya me estoy olvidando. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que es importante que nos organicemos porque hay muy poca, y desde la universidad se puede hacer un observatorio de la corrupción o una auditoría social a las compras públicas, una auditoría social a la deuda, una auditoría social al presupuesto. Creo que desde la sociedad civil y desde la universidad tenemos un rol muy, y desde la academia tenemos un rol muy importante en ese sentido. Y porque realmente no hay instrumentos sistemáticos. Hay instituciones que vienen mirando y produciendo información, pero creo que este es un momento en el que se tiene que producir sistemáticamente y mirar todos los días el sistema de contrataciones, el presupuesto, qué pasa con la deuda que se aprueba en el Parlamento, que se ejecuta en el Ministerio de Hacienda. Creo que ahí hay un gran desafío como ciudadanía. Lo otro es el comentario de esta persona que dijo que no se contuvo nada. Nosotros estamos aquí en un ambiente académico. Tenemos que discutir con datos. Y los datos muestran que hubo avances, no los que nos hubiera gustado tener. Yo aspiraría a un PTU o a un ingreso universal, un ingreso básico universal para todos durante todo el año. Lastimosamente no fue posible, pero se implementó PTU y la información dice que sí se contuvo, que hubo mucha gente que podía haber caído en pobreza y no cayó. Y ahí hay información estadística real. También sabemos que más que duplicaron las camas en terapia intensiva, más que duplicaron las camas en internación. Ahora se están construyendo, se está equipando los hospitales para producir oxígeno. Pero también tenemos que entender que es muy difícil en un sector público sin servicio, que no tiene, y eso lo puede hablar más José Tomás, fuertemente impregnado por un partido político, sin compromiso social, porque hay muchos operadores que responden más a un político que a la carrera, sin una carrera del servicio civil que les proteja. Entonces viene un ministro y da la orden y tienen que cumplir, porque si no pueden perder 20 años de trabajo. Es difícil que se solucione en años y años de retraso en salud. O sea, ningún sistema de salud, si todos los sistemas de salud en el mundo colapsaron, incluyendo en aquellos países que tenían buenos sistemas de salud, pero obviamente menos, esos países no están hoy en primer lugar en mortalidad, no se podía esperar gran cosa. Pero de que se hizo y están los datos. Y creo que este es un ambiente académico en el que tenemos que aportar con datos. Y el tercer punto era, ¿cuál era el tercer comentario? Había un comentario que bueno, si los repetís después a lo mejor me acuerdo. Sí, a ver, hay uno que dice, ¿a qué se debe el actuar de la gente, el descontrol, a no querer respetar las normas de bioseguridad? ¿Por qué al principio sí se respetó un poco más? Sobre ese tema, yo creo que tenemos que cuestionarnos seriamente también. Uno, la educación. Esto que nos está pasando ahora, nosotros lo podemos llevar al dengue. O sea, ya antes de la pandemia ya veíamos que había problemas en términos del dengue, porque si bien
una parte importante del dengue tiene que ver con la falta de manejo de las basuras, también otra parte tiene que ver con las actitudes ciudadanas. Y lo mismo pasa con los accidentes de moto. Hay una norma y no las cumplimos. No se usan cascos, y en términos de mortalidad juvenil, es terrible lo que se genera. Entonces sí creo que tenemos que hacer una autocrítica y también evaluar el sistema educativo. Cómo el sistema educativo y el sistema de valores bajo el paraguas de la democracia no nos ayudó a compartir valores y a pensar en el otro de manera solidaria y recíproca. Ahí está, gracias. Excelente. Hay una pregunta que creo que nos ha contestado, donde mencionan qué mecanismo de control se podría aplicar para evitar que sigan robando los recursos para la salud. Yo quiero contestar alguna de las preguntas. Creo que José tiene también una específica. ¿Sí? Para que, por el tema del tiempo nomás, si pueden hacer un resumen de las preguntas, un aproximado de 3 a 4 minutos, por favor. Bueno, bien, yo me voy a referir a algunas de ellas. Lo primero que quiero decir es que creo que Verónica ya dijo algunas cuestiones referidas a lo último que planteaste. ¿Cómo se controla? Una de las cuestiones que se puede fomentar es que desde la universidad haya observatorios, que analice, que estudie los documentos, que estudie el presupuesto, que estudie las compras, que estudie cuáles son los procesos de contratación que se están llevando adelante, porque hay otros mecanismos que están actuando a nivel del Estado en general, ¿verdad? Pero acá me parece que es importante que desde la ciudadanía se produzca esto, y la universidad es un ámbito privilegiado para hacerlo, para estudiar, para revisar, para hacer el monitoreo de esto, porque todo está, finalmente uno puede acceder a todo esto por vía la web. Es decir, es encontrar las ejecuciones presupuestarias y es buscar todo lo que significa los procesos de contratación y cómo se han llevado adelante. Yo quiero responder además a otra de las preguntas, es decir, varias de las preguntas están conectadas porque me parece que aquí hay algunos elementos que son importantes. ¿Por qué la rebeldía de la gente? Es decir, ¿por qué la gente ¿por qué se sigue aglomerando? ¿Por qué no usa tapabocas? ¿Por qué parecería que está rebelde ante los planteamientos que se hacen? Y yo quiero hacer un listado de 5 factores que continúo, creo que son 5 los que tengo en mente que creo que están contribuyendo a eso, y en todos hay responsabilidad gubernamental. No es que no exista responsabilidad gubernamental en cada uno de ellos. Por una parte, hubo incompetencia para brindar los apoyos necesarios para que las medidas económicas, de subsidios, etcétera, etcétera, llegaran de una manera adecuada y con todos los mecanismos. Es cierto, podemos hablar de los números, de cuánto hay, pero creo que hay que pensar en si eso era suficiente, hay que pensar si llegaba a todas estas poblaciones que realmente en un momento determinado estaban absolutamente desesperadas y no estaban incluidas en ningún lugar. Menciono, por cierto, a las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Lo otro, la incompetencia para que se actúe sobre algunos de los ámbitos complicados, como el transporte público. El transporte público es un ámbito de aglomeración, claramente, ¿verdad? Y si no se actúa sobre el transporte público, la gente se va a seguir aglomerando con todo aquello que significa. El otro aspecto, que hubo una ausencia de campañas fuertes para contrarrestar las acciones de los grupos negacionistas y antivacunas, cuyos discursos se instalaron con fuerza en una población que no tuvo pleno acceso al derecho a la educación. Y creo que eso lo tenemos que tener claro. Si no hay acceso a derecho a la educación, si no hay pensamiento crítico, si hay dificultad para el pensamiento crítico, hay que contrarrestar eso con campañas fuertes. No hubo esas campañas fuertes. Y encima, cada vez que hacen una campaña, hacen alguna cuestión que ni siquiera puede servir, como es lo ahora de, no sé, me parece que algún chico que es influencer, y justamente el rango de edad en el que realmente hay que insistir, no es el que se va a dejar influenciar por una persona con seguramente de esas características de influencer y con esa edad. Y finalmente, creo que hay una cuestión clara relativa a la falta de credibilidad también en el gobierno, cuando tuvimos un tiempo tan grande de ausencia de
el presidente callado ante las circunstancias que se producían, etcétera, etcétera. Entonces son varios los factores que hay que tener en cuenta, pero yo creo que uno de los elementos claves es toda la dificultad para contrarrestar esto que tan fácilmente se instala en la población cuando tenemos tantas carencias educativas y de pensamiento crítico. Y por supuesto la acción de estos grupos que ya sabemos que son antiderecho, antivacuna, anti-esto, negacionistas, etcétera, etcétera, que tienen una militancia que impacta en la gente. Eso, me quedo por ahí. Muchísimas gracias. José Tomás, Sí, si quieres contestar alguna de las preguntas. sí, para agregar quizá a lo que se puede hacer en este momento, ¿verdad? Ya mencionaban el observatorio, totalmente de acuerdo. Yo creo que las universidades tienen que bombardear también con el pedido de acceso a la información a todos los ámbitos de gobiernos posibles en todos los poderes del Estado para exigir cuentas, ¿verdad? Eso se usa muy poco y es gratis, puede ser un gran momento de aprendizaje en clases, en cursos referentes a la gestión pública, a la política pública, a la situación de un país, un programa de extensión, en fin, puede haber muchas maneras de estimular a los estudiantes y docentes a que exijan y bombardeen con pedidos de acción de acceso a la información pública sobre los diferentes aspectos que hacen a la gestión de una pandemia, ¿no? Desde compras hasta otras cuestiones, ¿no? En segundo lugar, y esto es un poco más difícil, pero creo que hay que hacerlo, hay que pensar el post-COVID. A mí me impresiona que no está en la agenda de ninguna candidatura que yo haya visto a nivel municipal una narrativa que nos lleve a pensar cómo funcionaría Asunción o una ciudad después de la pandemia. Como si fuera que no tuviera roles la gestión municipal en diferentes aspectos que hacen a la calidad de vida de una población que va a estar duramente afectada. Me impresiona cómo los municipios estuvieron totalmente ausentes en ayudar a que la gente se transporte y llegue a los locales de vacunación. Es cierto que a ese día la vacuna no era un rol municipal, pero podrían haber gestionado de alguna manera el acortar, el facilitar el transporte de la gente. Yo sospecho que la mayoría de la gente no se vacuna porque no tiene información. Ahí deberían estar los municipios. Hay gente que está, digamos, con un pensamiento distorsionado sobre las vacunas. Ahí, sin duda, habría que hacer una campaña educativa sobre los efectos de las vacunas. Pero llegar a lo criminal me parece que es que muera gente que no sabe que tenía derecho a vacunarse y que no sabe dónde tenía que vacunarse o que no podía llegar a su local de vacunación. Hoy veo que hay ya voluntarios ofreciéndose para ese transporte. Hay candidatos a intendente que ofrecen buses, pero para hacer recorridos turísticos de Asunción en este momento. Me parece increíble que lo otro no esté. Retomo, creo que las universidades en general deberían pensar cómo debería ser una ciudad post pandemia, qué debería ser una municipalidad y generar una narrativa a futuro. Y después, por supuesto, cuando lleguen las elecciones generales, una narrativa también a nivel nacional. Y en tercer lugar, creo que hay que hacer mucha investigación. Creo que hay vínculos horizontales que se tejieron seguramente con el tema de las ollas populares, con el tema de las acciones en las calles, con el tema de diferentes organizaciones que habrán surgido. Hay todo un gremio nuevo, hay gremios nuevos, o organizaciones nuevas que intentan proteger derechos, garantizar derechos laborales, en donde antes no habían todos estos sectores precarios, hay choferes de Uber organizados, hay gente de los delivery organizándose, hay toda esta gente muy afectada por el tema de los servicios nocturnos, de restaurantes, bares y eso, que también se organizaron y están denunciando la falta de apoyo del gobierno, además con mucha claridad y mostrando además una diferencia con los empresarios tradicionales, con las élites tradicionales. Hay una emergente ahí, clase media, a la que habría que prestar atención e investigar al respecto, ¿verdad? En lo que se pueda, porque de ahí pueden surgir nuevos sujetos sociales también. Y con esto cierro.
creo que lo que está haciendo el intendente de Villaliza o lo que están haciendo otros intendentes en otros países debería ser traído también por las universidades y mostrar un poco y orientar a la clase política, orientar a la ciudadanía, orientar a los gestores públicos que no han de tener idea de lo que están haciendo en otros lugares, no tienen interés o medios para investigar. Me parece que es un terreno también en el cual la universidad podría contribuir mucho. Eso. Muchísimas gracias, José Tomás Sánchez. Y bueno, y para cerrar un poquito, una última pregunta, pero me gustaría que la respuesta lo puedan resumir en una sola palabra. ¿Qué sugerencia nos darían a nosotros, a nosotras como estudiantes de trabajo social, de sociología, en medio de esta crisis actual? ¿Con qué palabra nos dejan? Sí, Yo sí con puedo la palabra. comenzar. Comenzá, José. Métele, Dale. Lilian. Métele, Dale. Lilian. Dale. No, yo cerrar con eso de ejercer el derecho a la información, o sea, todos los derechos de control que tenemos hoy a disposición y mucha investigación. Yo actuar y producir conocimiento. Me parece que son las dos cuestiones que corresponden en un ámbito de estas características. Genial, genial. Verónica. Cualquiera de las 4 de Lilian Soto, porque yo respeto, me dijeron una. Y pueden elegir cualquiera de las 4 que dijeron, 2 Lilian y 2 José Tomás, pero creo que por ahí va. Producción de conocimiento. Excelente. Le llamaría auditoría social, llámenle como quieran, pero tiene que ver con la gestión del conocimiento, de la información y la generación de conocimiento desde la universidad, rigurosa. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Realmente la participación de las y los estudiantes fue muy activa y estamos contentos con lo mucho que nos han nutrido con este espacio. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Verónica, Lilian, José, Maca, estamos contigo. Muchas gracias Silvia por este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias también por el conocimiento y el tiempo que nos dieron a nosotros. ¿Y alguna palabra que quiera decir, Guillermo? Agradecer a los que estuvieron dando un poco su conocimiento y su experiencia en este espacio. Entonces, doy las gracias a los compañeros y compañeras también, al estudiante y a usted por participar de este debate. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias por la invitación. Gracias Lilian, José. Chao Vero, chao José. Chao Lilian, chao Vero, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.